Abrió con aves y con código de por fuera competencia, pero no se explica. Rabo un poblado que fue a una vela, hasta con río Juanda tradicional que estaba la esa, con el torado. Entonces, se quedó de eso en el 81 Fidel le tu se dice ese fin de en una tu suito antes con para que en era lo que son en pisamo ya un ejemplo de la que conforma y a mí de eso ellos tenía pequeño que nos vemos con una ramo la en China buena camisa y fue muy que vi para con gobiernos dentro de las hay sus clientes y sí a todos a ver eso no se a un favor a veces y acá se va muy la de la así no tan una que fue que se llama la de la región y sí y cómo les montó la creo que se montó los adultos van a sacar la gente a si no por altaba cambijo yo a todo te iban te polvo sentado quién muere no yo fui a todo eso y cuando se fue de toda una rama en la estación donde se quedó a motor de lo que a la se todo es punta en cual y ha sido el segundo que era soy con la paz y me entiendo y en pausa yo creo que contigo se va a ver le gusta los se va no me intenté cambiar la bailar si ya me hemos ego invito a extraño viendo este porque por lo menos afuera por yo ya todavía años más los 17 en paseo para militar ni prisión y tú una vez más estuve el argumento de algunos cuates que son che después cada familia porque que les pagaba los a familias que están en función es no contenible y el feliz el chavo listo entonces en 1976 2 años de debate contra los jugadores el movimiento de la oportunidad sí que sea por como un